Bismillahirrahmanirrahim. En la clase anterior hablamos sobre las diferentes hipótesis incorrectas sobre el origen del chiismo. Hubo muchas obras de investigación que analizaron todas estas hipótesis, por lo tanto ya no son tomadas en cuenta y en el mundo académico. Además, un simple repaso a una serie de hadices en los cuales el profeta se refirió a un grupo de musulmanes como los shias de Ali o los shias de Ahlul Bayt nos eximen de analizar profundamente estas teorías alternativas. Cabe aclarar que todos estos hadices que voy a mencionar a continuación fueron extraídos de fuentes sunitas confiables. Además, voy a mencionar solo algunas de estas narraciones que son las más importantes. Respecto a la promesa de perdón para los shias, Ibn Hajar, un famoso sabio sunita, en su libro As-Sawa'iq al-Muhriqa, dijo: Ad-Dailami transmitió del mensajero de Dios que le dijo a Ali: Ya Ali, inna Allah ghafara laka wa li zurriyatika wa wuldika wa li ahlika wa li shi'atika. Oh Ali, ciertamente que Dios te ha perdonado a ti, a tu descendencia y progenie, a tu familia y a tus shi'as. En otras narraciones que nos llegaron también del mensajero de Dios, las bendiciones y la paz sean con él y su purificada descendencia, él presenta a los shias como los triunfadores del día de la resurrección. Ibn Asakir transmitió de Jabir ibn Abdillah que el profeta dijo Jabir dijo: cierta vez que nos encontrábamos con el mensajero de Dios, llegó a Ali. Entonces el profeta dijo: Walladhi nafsi biyadihi, inna hada wa shi'atihi humul faizun yawm al-qiyamah. Juro por aquel en cuyas manos está mi vida, que ciertamente que es decir, Ali y sus seguidores, sus shias, serán los triunfadores el día de la resurrección. Luego fue revelada la ley: Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Los creyentes que practican el bien, esos son las mejores criaturas. Tras ellos, cada vez que los compañeros del mensajero de Dios veían aproximarse a Ali, decían: Ya'a khairul bariyah, ha venido la mejor de las criaturas. Ahora, respecto al hecho de que Dios estaría complacido de los shias, sabemos que la complacencia de Dios en cuanto a sus siervos es un testimonio de la fe y de la rectitud del camino de estos siervos. Y el profeta, a través de la revelación, informó muchas veces que Dios estaba complacido de los shias. Ibn Hajar narró que Ibn Abbas dijo: cuando Allah reveló la ley a los creyentes que practican el bien, esos son las mejores criaturas, el enviado de Dios dijo a Ali: Hum anta wa shi'atuka yawm al-qiyamah radina mardiyin. Esos son tú y tus shi'as que vendrán el día de la resurrección, en tanto os encontréis complacido de Dios y se estará complacido de vosotros. Wa ya'ti aduwuka ghidaban muqmahin. Y tus enemigos vendrán, en tanto ellos serán objeto de la ira y estarán asidos por sus cuellos. En cuanto a la situación de los shias en el día de la resurrección y en el paraíso, Ibn al-Maghazili al-Shafi'i, otro sabio sunni, en su libro Al-Manaqib, transmitió de Anas ibn Malik que el mensajero de Dios dijo: Yadkhulu min ummatil jannata sab'una alfan la hisaba alayhim. 70.000 personas de mi comunidad ingresarán al paraíso sin cómputo. Luego se dirigió a Ali y dijo: Hum min shi'atika wa anta imamuhum. Son de entre tus shi'as y tú eres su imam. Se transmitió también a través de Ad-Dailami que el profeta dijo: Ya Ali, anta wa shi'atuka tariduna alayya al-hawda ruwatan marwiyin
مبيضة وجوههم. Oh Ali, tú y tus shias volveréis a mí en la fuente satisfechos y habiendo saciado vuestra sed con vuestros rostros emblanquecidos. وإن أعداءكم يردون علي الحوض ظمآن مقمحين. Y ciertamente que vuestros enemigos volverán a mí en la fuente sedientos y estarán asidos de sus cuellos. En otro hadith, As-Suyuti transmitió de Ibn Mardawayh en una transmisión que llega a Ali, que el noble profeta, las bendiciones y la paz sean con él y su descendencia, le dijo a Ali: el propósito de la ley a los creyentes que practican el bien, esos son las mejores criaturas. Hum anta wa shi'atuka wa maw'idi wa maw'idukum al-hawd. Son tú y tus shi'as, y nuestro lugar de encuentro es la fuente de Kausar. Idha ja'at al-ummamu lil hisab. Cuando sean traídas las comunidades para el cómputo. Tud'auna ghurran muhajjalin. Vosotros seréis convocados teniendo un rostro brillante y miembros resplandecientes. En su libro As-Sawa'iq al-Muhriqa, Ibn Hajar ha narrado también de Salama que una noche, cuando el mensajero de Dios se encontraba en su casa, su hija Fátima llegó junto con Ali, y el profeta le dijo a Ali: Ya Ali, anta wa ashabuka fil jannah, anta wa shi'atuka fil jannah. Oh Ali, tú y tus compañeros estarán en el paraíso, tú y tus shi'as estarán en el paraíso. También narró al-Khatib al-Baghdadi que Zainab transmitió de su madre Fátima Zahra, la paz sean con ella, que el mensajero de Dios dijo a Ali: Ya Abul Hasan, amma innaka wa shi'atuka fil jannah. Oh Abul Hasan, ciertamente que tú y tus shias estarán en el paraíso. Respecto a que los shias de Ali son los mismos shias del profeta, Ibn Hajar, en el libro As-Sawa'iq al-Muhriqa, escribió que el noble profeta dijo a Ali: Awalu arba'atin yadkhuluna al-jannah ana wa anta wal Hasan wal Husayn. Las primeras 4 personas que ingresarán al paraíso seremos tú, al-Hasan, al-Husayn y yo. Wa zurriyatuna khalfa zuhurina. En tanto nuestra descendencia se encontrará detrás de nosotros. Wa azwajuna khalfa zurriyatuna. Y nuestras esposas detrás de nuestra descendencia. Wa shi'atuna an aymanina wa shama'ilina. Y nuestros shi'as se encontrarán a nuestra derecha y nuestra izquierda. De este hadith entendemos que los shi'as de Ali también son los shi'as del profeta. Hay otros hadiths también en los que el profeta, dirigiéndose a Ali, usó la expresión nuestros shi'as. Por ejemplo, Ibn Asakir narró que el enviado de Dios dijo: Inna fil firdausa la aynan ahla min ash-shahd. Ciertamente que en el paraíso hay una fuente más dulce que la jalea real. Wa alyan min az-zubdi, más suave que la mantequilla. Wa abradu min ath-thalji wa atyabu min al-misk, más fresca que la nieve y huele mejor que el almizque. Fiha tinatun khalaqana Allahu minha. En dicha fuente se encuentra la arcilla con la cual Allah nos creó, es decir, al profeta y a Ahlul Bayt. Wa khalaqa minha shi'atana. Y creó a nuestros shi'as de esa misma arcilla. Existen también hadices en los que el profeta, señalando a Ali, utilizó la expresión los shi'as de tus descendientes. Por ejemplo, Az-Zamakhshari, otro famoso sabio sunni, en su Rabi'ul Abrar, narra que el profeta dijo: Ya Ali, idha kana yawmul qiyamah, akhadhtu bihujzatillah ta'ala. Oh Ali, cuando acaezca el día de la resurrección, yo me aferraré a Dios Altísimo. Wa akhadhta anta bihujzati, y tú te aferrarás a mí. Wa akhadha ulduka bihujzatika, y tus descendientes se aferrarán a ti. Wa akhadha shi'atu uldika bihujzihim,
y los descendientes, los seguidores de tus descendientes se aferrarán a tus descendientes. Fatara aina yu'maru bina. Entonces verás a dónde seremos llevados, es decir, al paraíso. Al narrar las virtudes de la piedra de aqiq o cornalina, el profeta también utilizó la expresión los shias de tus descendientes. Fue narrado con una cadena de transmisión que llega al profeta a través de Salman al-Farsi, que el profeta dijo: Ya Ali, tajattam bil yamin, takun min al-muqarrabin. Oh Ali, ponte el anillo en la mano derecha para que seas de los muqarrabun, esto es, los próximos a Dios. Qala, ya Rasulallah, wa min al-muqarrabun. Dijo Ali, oh mensajero de Dios, ¿y quiénes son los muqarrabun? Qala, Jibrailu wa Mikail. El profeta le dijo, son Jibrail y Mikail, es decir, los dos ángeles Gabriel y Miguel. Qala, fabima atajattamu ya Rasulallah. Le dijo Ali, ¿y qué anillo debo usar, oh mensajero de Dios? Qala bil aqiq al ahmar, fa innahu jabalun aqarra lillah bil wahdaniyya wa li bin nubuwwa wa laka ya Ali bil wasiyya. El profeta le dijo, un anillo con piedra de aqiq o cornalina roja, puesto que es el mineral de una montaña que reconoció la unicidad de Dios, mi profecía, tu wisaya, oh Ali, wal liuldika bil imama wa li muhibbika bil janna, el imamato de tus descendientes y el paraíso para aquellos que te quieren. Walishiatika wa shiati uldika bil firdaus, y el jardín del Edén para tus shias y para los shias de tus descendientes. Por último, el mismo Ali utilizó la expresión mis shias al mencionar la batalla de Al-Jamal. Dijo Ali, wasabu ala shiati faqatalu ta'ifatan minhum gadaran. La gente del camello, es decir, los seguidores de Talha y Zubair en Basora, atacaron a mis shias y mataron a un grupo de ellos a traición. وَطَائِفَةً عَادُوا عَلَى أَسْيَافِهِمْ فَضَارَبُوا بِهَا. En tanto que otro empuñó sus espadas y se batió en lucha. حَتَّى لَاقُوا اللَّهَ صَادِقِينَ. Hasta que finalmente encontraron a Dios habiéndose mantenido leales. Estas narraciones, que son tan profusas al punto que no necesitamos considerar sus cadenas de transmisión, expresan una realidad, que es que Ali se distinguía del resto de los compañeros del profeta por tener un grupo de seguidores y partidarios que tenían unas características y virtudes por las que eran famosas. Y esta situación se dio tanto en vida del profeta como tras su muerte. Y el mismo profeta dio testimonio de su existencia y albrició con el triunfo de estos shias. Vemos que estos shias no se desviaron en absoluto de la bendita línea profética. De este modo, después de comprobar la existencia de todas estas narraciones, no es correcto que ningún investigador recurra a hipótesis y a supuestos para establecer el surgimiento del shiaísmo. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.